He sido bendecido con la dura tarea de recobrar la fuerza y volver a perderla, con decepciones ciertas y aventuras inciertas, con el amor a veces de una gata solitaria. He sido bendecido con sombras a mediodía y la llama despierta que abre la oscuridad, con la sed y con el hambre, con deseo y cansancio, la muerte que no llega me tiene bendecido. Ya sé dónde se esconde, cómo suena su voz, también si darme cuenta sabré cuándo me espera. Hasta entonces me vuelco hacia adentro, me vuelco hacia el cielo, me vuelco mudo, incorregible y ciego. He sido seducido por la vieja tarea de recuperar las fuerzas para volver a perderlas. Pues es un poema del desaliento, pero también de la verdad. Empezó a publicarse en el año 2007 y se publicaron 4 volúmenes hasta el año 2009, y durante ese periodo dirigió la colección Leopoldo Alas, y Leopoldo estaría encantadísimo de que por fin haya podido salir las poesías reunidas de Luis Cremades. Os dejo con Jesús Ferrero. Bueno, amigos, pues gracias por estar aquí. Luis Cremades se le nota cierta inquietud existencial ante la muerte y ante el dolor, y realmente entrar en la poesía de Luis Cremades es entrar en un mundo presidido por el placer y el dolor a partes casi iguales, hasta un momento de la vida en que se produce una especie de corte de extrema unción, en la que ya más bien lo que preside la vida es el dolor, un dolor sostenido día a día con una gran capacidad de espíritu, ante la que yo no tengo otro remedio que inclinarme lleno de admiración y también lleno de agradecimiento por lo que supone conocer de cerca una experiencia tan intensa de lo que un filósofo francés llamó la extrema existencia. En esa dimensión, el de la extrema existencia, estaría ahora Luis Cremades, justamente por eso no ha podido venir. Yo empezaría a abordar este libro con ese momento en que Heidegger dice algo increíble acerca del lenguaje poético. Dice que desde hace tiempo vivimos en una dimensión del lenguaje en la que el lenguaje solo sirve para transmitir información, que además las consecuencias de esa actitud de la que no podemos salir todavía no somos capaces de calibrarlas, y que desde luego va a ser fundamental para la cultura un lenguaje que solo se dedica a transmitir información. Pero es que al mismo tiempo que ocurre esto, Heidegger invoca a Goethe cuando decía que en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, transmitimos mucha información totalmente superficial acerca de la vida, de la existencia. Y esa información superficial, que es todo el rato superficial, de hecho vivimos nadando en la superficialidad permanente, esa se emplea en un lenguaje superficial, realmente cotidiano. Incluso me atrevo a decir, el famoso lenguaje costumbrista del que habla un cierto tipo de novela. Sí, en ese lenguaje, pero solo sirve para transmitir problemas, ideas y asuntos superficiales. No nos queda más remedio que emplear el lenguaje poético. ¿Pero por qué poético?
no porque esté lleno de palabras bonitas, eso sería la dimensión de la cursilería más que la poesía, sino porque semánticamente está muy cargado y está obligado a retorcerse para expresar la profundidad. ¿Por qué? Y esto lo añado yo: definir o a explicar o a transmitir movimientos que se desarrollan en un mundo con mucha oscuridad. Para expresar esos movimientos, ¿cómo vas a ser claro como el agua? No puede serlo. Por otra parte, la claridad diamantina es una ficción. Pues en esa dimensión es la que yo veo la poesía de Cremades. No puede manifestarse con un lenguaje ordinario, entre comillas, sin el peor de los sentidos, porque es una poesía a medio camino entre la descripción y la abstracción. De hecho, es una poesía que pueden desgustar los amantes de la poesía descriptiva, pero también los amantes de la poesía abstracta. Hay algo que estamos obligados a tocar si avanzamos por la poesía de Cremades, aunque es algo que se manifiesta más cuando le oyes hablar sobre su vida, más que cuando le oyes hablar sobre su poesía. Es el rechazo, la confrontación, la lucha con la madre. Parece que la madre es la que nos introduce en la lengua. Un conflicto con ella sería, entre otras cosas, tener un conflicto con la lengua. El rechazo de Cremades con su madre halla su anclaje en dos dimensiones: la dimensión de la poesía y la dimensión de la homosexualidad. Hay un poema bastante definitivo de Luis que se llama La tribu sagrada, que voy a leer, que lo más fácil de este poema sería pensar que está hablando de los homosexuales, pero yo os invito a abrir un poco el objetivo y pensar, y si también está hablando de los poetas como malditos a su propia familia. Y es una exageración, eso no. Recordad, por ejemplo, el primer poema de Las flores del mar, donde Baudelaire abre su libro envenenado con un poema muy patético, donde es una madre la que está gritando a los dioses, o probablemente a Dios, lo está injuriando, está clamando contra él porque le ha dado un hijo poeta. En ese poema hay mucho de autobiográfico, porque Baudelaire, dandy, tuvo muchos problemas con su madre, que era la que le pasaba los cheques todos los meses hasta que dejó de pasárselos, y entonces el conflicto se agravó hasta dimensiones trágicas. Pero es asombroso ese poema de Baudelaire, porque puede parecer una exageración cuando en realidad hay que advertir que nunca la poesía se ha considerado un oficio verdadero, y ningún padre se ha alegrado jamás cuando su hijo le ha dicho a los 14, a los 18, a los 25 que quiere ser poeta. Eso ni a una madre tampoco. Esa madre que clama al comienzo de Las flores del mar contra los dioses es una figura retórica y a la vez no. Y en el caso de Cremades no lo es de ninguna manera, porque ese rechazo es doble. Y ahora vamos a ver si eso se transparenta aquí. En principio, pensad que la tribu sagrada se podría atribuir también a la tribu de los poetas. Vamos a ver cómo funciona el poema desde ese ángulo.
Yo pertenezco a una tribu de niños soñadores, de ojos grandes y mirada inquieta, que no miran a otros sino más allá, una tribu de vagabundos solitarios que saben sentir el desierto en la ciudad, una tribu de refugiados en sótanos y desvanes, de sueños que no responden a las alturas humanas, una tribu que huye del poder y la sumisión, de la sombra infecciosa de la autoridad, de los interrogatorios, de los juicios y la rentabilidad. Pertenezco a una tribu perseguida que se descubre en el arte o se pierde en el dolor, que se disfraza obligada a travestirse y cuenta cuentos para demorar su muerte. Pertenezco al territorio sin tierra de los juegos, a la penumbra, al chasquido de un helio con su hidrógeno, a la creación que descubre su sentido en cielos sin nombre. Pertenezco a una tribu de ritos invisibles que respetan tres principios: los hechos, el amor y los hechos del amor, la naturaleza, el amor y la naturaleza del amor, los actos, el amor y los actos del amor. Bueno, este poema que puede significar muchas cosas y que yo lo vinculo a lo que me ha contado Luis acerca de la relación con su madre, que lo repudió fundamentalmente por dos razones que os acabo de explicar. Esto te crea también una dimensión muy trágica de la existencia. Este enfrentamiento total y hasta esta distancia con tu propio relato familiar, esta desintegración del relato familiar puede que en el fondo sea muy buena para la poesía tal como la ha querido practicar Luis Cremades, que es una poesía de la desnudez existencial, de una desnudez existencial que en algunos momentos a mí me puede llevar a la poesía de Jamoneda sin llegar a ser tan abstracta, porque nunca lo es. Es decir, que la ventaja de la poesía de Luis está en esa especie de equilibrio entre la descripción y la abstracción, y es todo lo que os tenía que decir de la poesía de Cremades. Aconsejaros desde luego a que entréis en ella, porque no es una poesía fácil de definir, pero si empiezas a hablar de descripción y de abstracción, de narratividad y simbolización, parece que estás hablando de una poesía fría, procedente de una especie de laboratorio mental. Esto es totalmente falso. Al final, la poesía de Luis Cremades está constituida por un tejido de emociones. Este viaje hacia el ser, hacia el ser, tal como lo definía Heidegger, Tassen, el ser del hombre. Este viaje hacia el ser de la voz que habla es un viaje absolutamente emocional. Sus poemas comunican una cierta profundidad filosófica casi siempre, y también comunican emociones profundas y directas que van directas al corazón, y nada más, chicos. La conexión de la poesía de Cremades con el ser y con el problema del ser. No se titula Música del Ser, y tienes que tener el concepto muy claro si quieres adentrar en su poesía. Y está hablando del ser que habla, del ser que siente y que sufre, que es esa voz. Por cierto, la poesía de Luis Cremades es una gran unidad, no hace falta ser unice para percibirla. Es una poesía muy orgánica, forma un organismo muy compacto, toda su poesía sin ningún problema realmente. Pero vuelvo al problema del ser. Está el Dasein, el ser del hombre, el ser de esa voz que habla, pero también está una especie de ser más general, vinculado al ser de los presocráticos y al ser de Heidegger, un ser más general
que está como flotando como el aire en todo, en toda situación y en todo lugar. Y esa especie de ser flotante llena la poesía de Luis Cremades de niebla, de una cierta bruma existencial que le está persiguiendo siempre desde el primer poema al último. Y que quizá eso la hace también especialmente misteriosa y desde luego profundamente unitaria. Yo he leído pocos poemas pocos poetas que sean tan unitarios desde su primer a su último poema. Con eso no hay ningún problema, es un libro realmente orgánico. Yo les deseo a este libro una feliz singladura porque es un libro que va a quedar ahí de verdad, que ha venido este libro para quedarse realmente. Yo estuve totalmente sumergido en este libro. Lo sé. Ahora no sé si sería capaz de sumergirme en el libro de otro de forma tan profunda y tan concentrada, la verdad. Y nos vemos pronto. Y eso, si Luis alguna vez aparece por Madrid, pues intentamos hacer otra reunión para que él pueda estar presente y hablar de su poesía. Pues gracias a todos por venir. Muchísimas gracias.